Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Es un honor para el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica CIDET ser anfitrión de este evento. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, llevará a cabo del 4 al 15 de octubre la 14ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera SNEF en modalidad virtual. Por ello, con mucho entusiasmo presento a nuestro invitado, Daniel Urías, quien impartirá la conferencia El ABC para unas finanzas personales sanas. Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un enorme gusto arrancar. Prácticamente estamos en el primer día de actividades. Muy feliz de comenzar con ustedes en esta conferencia. Muchas gracias. Para continuar, me permitiré compartir una breve reseña de la trayectoria profesional de nuestro invitado. Es conferencista, creador y fundador de Cultura Financiera, una plataforma con más de 500,000 seguidores en México y Latinoamérica. Ha impartido más de 150 pláticas y conferencias para empresas, universidades y eventos financieros a nivel internacional. Es uno de los creadores del primer Festival de Finanzas Personales en México, Monifest. Además, colabora para distintos medios de comunicación en radio, televisión y prensa. Y le apasiona hablar de educación financiera y finanzas personales utilizando memes. En esta conferencia, el ABC para unas finanzas personales sanas abordará temas sobre cómo ir del presupuesto al ahorro, inversión, control de gastos, reducción y elección de deudas. Invitamos a la audiencia a que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de Facebook, a las cuales Daniel dará respuesta al finalizar la conferencia. Y bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado. Daniel Urías, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a poner aquí rápidamente el cronómetro para que el rato no se me ande yendo el avión porque empiezo a hablar y ya no me callo. Entonces ahí está. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados, conectadas. Esperamos ahorita que se sigan sumando. Como siempre les sugiero en las transmisiones en vivo que me toca a mí realizar desde Cultura Financiera. Si saben de alguien que le pueda servir este tema, etiquétenlo. Compártanle la transmisión en este momento porque se va a poner bueno, se los garantizo. Y vámonos, muchísimas gracias a la Conducef nuevamente por la invitación, por recibirme en esta primera conferencia de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Y vámonos porque vamos a hablar el día de hoy del ABC para unas finanzas personales sanas. Es verdaderamente importantísimo que mientras más jóvenes sean, más piensen en cuidar los aspectos que vamos a ver el día de hoy, porque eso les va a permitir llegar mucho más rápido a cumplir varios objetivos en su vida, objetivos financieros, objetivos que son personales, familiares, desde tener una casa, viajar, estudiar una especialidad viajando, yéndose a otro país o aquí mismo, pero en algún otro lugar, poner un negocio, en fin, las finanzas personales saludables nos van a permitir tener muchísima libertad, mucho margen de maniobra, van a ayudarnos a hacerle frente a las eventualidades y además son pequeñas cosas, pequeños cambios que tenemos que hacer en nuestros hábitos, nuevas cosas que tenemos que adquirir. Entonces, realmente no es tan difícil el aprenderlo. Lo complicado, y también hay que decirlo, es mantenerse y tener esta constancia, tener la disciplina de empezar a hacer repetidamente cosas bien hechecitas con nuestra lana, con nuestra administración cotidiana, para comenzar a ver resultados que de verdad se los garantizo que les van a encantar una vez que los logren. Vámonos con esta frase para arrancar: entre los endeudados como entre los ahorradores, el respeto al gasto ajeno es la paz. Esto significa que esta conferencia no tiene la intención de ninguna manera de criticarles la forma en la que ustedes se gasten su dinero, sea mucho, sea poco, sean cosas muy productivas, sean cosas no tan productivas. Es su lana y ustedes deciden cómo, dónde, cuándo, para qué y por qué la gastan. El objetivo de esta sesión es justamente que si alguien tiene la intención de que sus recursos, insisto, sean del tamaño que sean,
pues tengan un mejor destino. Dicen, ¿sabes qué? Como que no me anda gustando mucho lo que está pasando con mi lana, quisiera ahorrar, pero no puedo, me da miedo endeudarme y no sé por qué, o sea, cuál es la razón por la que me da miedo endeudarme si nunca lo he hecho, o a lo mejor ya están en el mundo de las deudas y están pasándosela mal en ese mundo. Todas esos detalles los vamos a platicar en esta sesión, sin juicios, sin etiquetas, sin nada. Esto meramente es con la intención de que cada quien haga un análisis de su propia situación financiera. Primeritito, antes que nada, y esto es, creo que la piedra filosofal, angular de las finanzas personales estables es el presupuesto, y el presupuesto no es otra cosa que saber cuánto dinero llega a mi vida y cómo sale de mi vida ese dinero, con cuánto me quedo, cuál es la intención de conservar ese dinero. Y bueno, en el caso de quienes estén ahorita conectados, ahí déjennos saber, pues, quienes ya trabajan, quienes tienen un sueldo más o menos constante, quienes tienen un ingreso pues regular, de repente trabajan algún fin de semana, de repente no, porque entiendo que mientras estás estudiando, pasé también ya por tanto por la parte de licenciatura como de maestría, y pues de repente no es sencillo hacer las dos cosas. A veces es necesario. En mi caso siempre trabajé durante la universidad, durante la maestría también, pero bueno, habrá casos en los que pues todavía estemos dedicados 100% a estudiar, habrá quienes estemos compartiendo estudio con trabajo, habrá quienes tengamos ya ingresos más o menos constantes siendo muy jóvenes. Cuéntenos por favor ahí en los comentarios en qué momento se encuentran ustedes. Pero independientemente de que puede ser que ahorita no tengamos ingresos o no sean ingresos constantes, de verdad anótense esta parte del presupuesto. En cuanto comience a llegar lana a sus manos, es importantísimo que puedan presupuestarla, dividirla, administrarla lo mejor posible. ¿Qué es el presupuesto? Básicamente es un registro mensual. Yo siempre le digo que cuando vamos comenzando a hacer el presupuesto, lo ideal es que se haga de manera semanal, porque es un lapso mucho más breve en donde yo puedo tener más control y puedo hacer una revisión más precisa. Estoy aprendiendo a conocerme, luego quincenalmente, y ya luego mensualmente puede funcionar bastante bien. Hay que dividir por categorías este presupuesto, es decir, cuáles son los gastos fijos, aquellos que sí o sí tengo que realizar mes con mes, que son inevitables y que además suelen ser bastante similares. No hay una gran variación entre un mes y otro, como puede ser transporte, por ejemplo, cuánto me gasto en camiones, cuánto me gasto en gasolina. Puede ser también la parte quienes paguen renta, pues renta suele ser muy constante, es un gasto fijo, alimentación, pago de servicios. Luego, entre otra de las categorías, les decía gastos fijos, luego está gastos variables, aquellas cosas que llegan más o menos regularmente mes tras mes, pero pueden variar en su cantidad, en su frecuencia, como pueden ser, por ejemplo, y es muy importante que se presupueste esto, salidas los fines de semana. Sabemos que vamos a salir, sabemos que acostumbramos probablemente a tener vida social, no sabemos qué tantas veces va a ocurrir esto en el mes, no sabemos tampoco si es lo mismo salir de viaje el fin de semana a algún pueblillo mágico o estar en mi casa, estar en mi ciudad, estar en mi colonia. Es muy variable. Sin embargo, hay que presupuestarlo. Por supuesto que aquí también en el presupuesto entra la parte de deudas, quienes tengan tarjetas de crédito, préstamos que pagar. Y algo bien importante y que a veces se nos olvida en el presupuesto es el ahorro y la inversión. Como un cajón así fijo, tiene que estar siempre, siempre ahorro e inversión. Entonces, ya de esta manera yo sé que mis ingresos se tienen que dividir en estos 4 rubros: gastos fijos, gastos variables, pago de deudas y ahorro e inversión. Dentro de gastos variables, les decía, va a haber muchas cosas, entre ellas, y creo que es bien importante que sí la contemplemos desde siempre, está todo lo relacionado con recreación, diversión, salidas, para que tengamos un monto fijo que nos pueda poner un límite, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo de repente pequeños gastos, que yo les llamo gastos vampiro, recurrentes, que parecieran chiquitos e insignificantes, se pueden convertir en unas salidas de dinero
impresionante. Si no queremos que eso suceda y si sucede, al menos que sepamos hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Con el presupuesto lo que vamos a lograr es priorizar nuestros gastos, es decir, saber qué es lo que tengo que comenzar a cumplir primero, lo que debo de apartar. No me puedo quedar sin dinero para la renta, no me puedo quedar sin dinero para el pago de servicios, para los alimentos, para el transporte. Y de repente, desafortunadamente, ocurre que cuando hay una administración financiera desorganizada, digo, al final siempre nos vamos a administrar de una u otra forma. La clave está o el secreto está en administrarnos correctamente y eso es lo que nos llega a fallar a muchas personas. Me incluyo incluso hoy, después de tantos años de dedicarme a esto, pues de repente me gana la emoción, me gana algún gasto que no tenía previsto, una compra impulsiva que me puede sacar de equilibrio, pero ya es la menor de las ocasiones o las menos veces posible, ¿no? Pero entonces esto es bien importante, priorizar, gastar con planeación, saber que antes de cualquier cosa tengo que ahorrar, luego gastar, luego pagar los gastos fijos, asegurarlos, luego me voy sobre los variables y de esta manera va a ser más probable que logre tener equilibrio en el manejo de mi dinero. Y les decías ahorita hace unos momentos de los gastos vampiro. Es sumamente importante, importantísimo tener detectados y controlados estos pequeños gastos. ¿Y cuáles son? Pues cualquier pequeño antojo recurrente que se les ocurra, que si el pan dulce, que si el café, que si las papas, el refresco, los chicles, dulces, ya hasta se me antojó todo lo que dijimos, los esquites, los tamales, los elotes, los tacos, todas estas cosas que disfrutamos mucho, que son deliciosas, que son, están en todos lados y que de repente se convierten en hábitos y está muy bien. Parte de las cosas para las cuales vamos a trabajar o vamos a generar recursos es para disfrutar ese dinero, pero una parte nada más. El grave problema es que me ha tocado encontrarme con personas en algunas asesorías personales que brindo, en donde de verdad no les miento, así verídico, no les puedo decir quién, pues porque guardo la confidencialidad, por supuesto, pero hay personas que han descubierto que en un mes de ingresos de puro gasto vampiro tienen más o menos, se les va como 40 hasta cerquitita el 50% de sus ingresos. O sea, imagínense que la mitad de lo que ganas en un mes se te vaya en antojos, ¿no? Y no, y les decía hace rato, no está mal tener antojos, es bueno, es parte de. El problema es no saber cuánta lana se me va en esto, el problema es cuando estos antojos se vuelven tan grandes que me impiden cumplir con mis obligaciones de mis gastos fijos, que ya no me alcanzó para pagar la renta, que ya tuve que pedir prestado para pagar la luz. Ahí es donde empieza a haber problemas y es por eso que es sumamente importante detectar y controlar mis gastos vampiro. Y ahí les va un ejemplo que está así de verdad. Ahorita van a ver, déjenme nomás muevo esto de aquí porque esto ya no me deja ver. Ahí está, ya lo pusimos abajo. Ahí estamos. Vámonos con los gastos vampiro. Un refresco de 3 litros al día. Esto está basado en hechos reales de una familia que me compartió este gasto vampiro en una conferencia en la que estuve en 2019, noviembre, en Chiapas, en una comunidad en donde, dadas las circunstancias por las que estaban pasando, había habido una plaga a sus cultivos de café y entonces los ingresos estaban bien sacrificados. Y aún así, con todo y que había ingresos en ese momento muy reducidos, muy limitados, esta familia se acercó y me dijo, ¿sabes qué? De nuestro gasto vampiro número 1 está el refresco. Nos echamos un refresco al día de lunes a domingo. Y a veces cuando viene familia, vienen compadres, vienen amigos, pues hasta 2 en un solo día o más, ¿no? Pareciera que no es mucho. Si lo vemos así solito, 41 pesos, dices, nah, pues ahora sí que como dicen por ahí, ni más rico ni más pobre. Pero ¿qué pasa cuando vamos multiplicando esto? Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Mi sugerencia es que una de las tareas
quien quiera hacerla como una tarea, o sea, aquí no venimos a imponerles nada, pero si se quieren llevar una tarea personal del día de hoy, échenle un ojo al registro de sus gastos vampiro. Un refresco de 3 litros diario de 41 pesos por 7 días de la semana. Son 287 pesos a la semana. Parece mucho, 287 pesos, pues ya se comienza a poner interesante esa cantidad. Ahora, resulta que el año tiene en total 52 semanas. Vayan sacando su cuenta. Porque resulta que en un solo año, única y exclusivamente con el consumo del refresco que comentamos ahorita, podemos tener una salida de lana de prácticamente 15,000 pesos. De repente, cuando volteamos a ver nuestros planes de ahorrar, de invertir, cuando alguien nos plantea el escenario de, oye, pues vamos a contratar un plan de ahorro e inversión que sea por 5 años con una aportación de 20,000 pesos, vamos a suponer que sí existen. Dices, híjole, no, ma, ¿cómo crees que 20,000 pesos es una cantidad obscena? No puedo ahorrar eso. Es muchísima lana. No tengo ni idea de dónde lo podría sacar. No, gracias. Y aquí también vamos a ver algo bien importante, que es aprovechar el tiempo en función de cumplir más rápido mis objetivos. Si yo no he hecho esta tarea de revisar cuáles son mis gastos vampiro, de organizar mis ingresos, de distribuirlos, e insisto, esto se los platico para quienes hoy ya están en este momento de administrar sus ingresos y quienes están apenas preparándose para ingresar a este mundo laboral, profesional, obtener recursos. De cualquier manera, todos seguramente ya a estas alturas les toca administrar algo de dinero, les decía mucho, poco, pero si están todavía antes de comenzar a trabajar ya de manera constante, de manera formal, con ingresos regulares, de verdad, llévense esta plática así, lo más presente, porque les va a hacer una gran diferencia. A muchas personas que nos tocó pasar por la universidad nos hubiera encantado que alguien nos compartiera con tanta claridad este tipo de conceptos, porque después empezamos a trabajar y tardamos a lo mejor 10, 11 años en darnos cuenta de lo importante que era esto. Y lo peor de todo es que luego nos damos cuenta cuando ya estamos en medio de un problema. Es decir, actuamos para resolver reactivamente, no actuamos para cumplir un proyecto de ahorro, para comenzar a invertir. No actuamos desde la tranquilidad y desde la estabilidad, sino desde una bronca que hay que resolver y que muchas veces aprendemos y de ahí nos convertimos en unos grandes administradores de nuestra lana, y en otras tantas ocasiones resolvemos el problema y al ratito pues ya nos sentimos tranquilos, tranquilas y andamos otra vez ahí medio arrastrando la cobija. Entonces sí es importantísimo, sea cual sea la circunstancia en la que en este momento se encuentren, esto en algún momento de su vida les va a ser muy útil. Entonces decíamos, imagínense, aquí nada más exclusivamente en la parte del chesco de todos los días, 15,000 pesos. Y seguramente a lo largo de ese año pues habría otras situaciones ahí también de gastos de diferente tipo que vale mucho la pena incluir, porque a lo mejor ya no son 15, son 20, 25. Ahora decíamos hace rato, ¿hay que eliminar esto por completo? La respuesta es no. Lo que sí es importante es que planeemos y presupuestemos esto. Ahorita veíamos que eran 15,000 pesos en un año de puros refrescos. A lo mejor y muy probablemente cuando me preguntan si tengo capacidad para ahorrar 15,000 pesos en un año, pues entre en pánico y diga, por supuesto que no, jamás, nunca en la vida. Pero ya vimos que si tengo la capacidad de gastarlos, tengo la capacidad de ahorrarlos. Ahora, hay que ser bien equilibrados y decir, ok, no quiero renunciar por completo a mi refresco de todos los días, pero ahora me voy a enfocar en tomarme la mitad. Mi meta número 1 va a ser bajarle a la mitad, porque luego también si empezamos ahí muy extremos y dices, nah, ya me voy a tomar uno a la semana, el cambio es muy radical y puede generar hasta efectos no deseados, ¿no? Que al rato vaya y me compre 20 refrescos para
sustituir esa ansiedad que me dio haber renunciado a él. Ok, vamos a bajarle a la mitad. Si yo reduzco el consumo de ese refresco de todos los días al 50%, entonces prácticamente ya me estoy dando a mí la oportunidad de ahorrar 7,500 pesos en el año. Decíamos, seguramente no es el único gasto vampiro que hay que reducir. Habrá otros también que puedo planear y presupuestar y decir, ok, voy a bajarle otro poquito aquí en el pan y voy a bajarle otro poquito en las papas y voy a bajarle en un montón de cosas. Dices, bueno, ya con todos esos ajustes que realicé, seguramente ya mi capacidad ahora sí de ahorro es de unos 10,000 pesos en el año. ¿Cómo lo voy a distribuir? Una sugerencia que yo les hago y que puede funcionar bastante bien, que es constante, que es un monto definido, muy claro, muy fácil de recordar y que es muy probablemente que podamos en muchas circunstancias sí ahorrarlo, es todos los domingos hacernos a la tarea de guardar 200 pesos. No más, única y exclusivamente 200 pesitos todos los domingos durante un año. Pase lo que pase, 200 pesos. Y luego con esos 200 pesos a la vuelta de un año van a tener aproximadamente 10,600 pesos. Esto es nada más una forma, una cantidad específica con una frecuencia determinada que yo puedo tomarme como un reto personal para decir, ok, en un año voy a tener 10,600 pesos. Idealmente hay que ponerle un objetivo, que ahorita vamos a ver eso. Ahora, las deudas. Es sumamente importante que hablemos también de deudas porque no tienen idea de la cantidad de historias desafortunadas que he escuchado a lo largo de este tiempo que llevo dedicándome a esto, de personas universitarias que les dieron acceso a una pequeña tarjeta de crédito, que perdieron el control de esa tarjeta porque desafortunadamente las tarjetas no vienen con un manual propiamente de cómo utilizarlas, ¿no? Hay muchos esfuerzos, hay ya cada vez más material de educación financiera generado por los propios bancos, sabemos muchos especialistas independientes, la Conducef, con este tipo de esfuerzos que lleva a cabo año con año y de manera permanente, todos los días, mes tras mes, generando información de educación financiera, tratamos siempre de dar consejos para utilizar bien los créditos. Sin embargo, pues no siempre llega esa información a nuestras manos en el momento oportuno. Y de repente hay universitarios o recién graduados que aceptan una tarjeta de crédito sin tener las referencias necesarias para utilizarla de forma adecuada y se pueden volver años y años y años de problemáticas financieras, historiales de crédito en muy malas condiciones, en fin. Entonces, antes de endeudarnos, necesitamos saber cómo elegir las deudas, porque también tan negativo es el hecho de empezar mi vida financiera con deudas fuera de control, como tan negativo es que pasen un montón de años en mi vida y que nunca haya sacado una tarjeta de crédito. Hay personas que se enorgullecen de decir, yo nunca he necesitado de una tarjeta de crédito. Ja, ja, ja. Pero luego un buen día dicen, ¿sabes qué? Como que ya se me antojó comprarme una propiedad, un departamento, una casa, y voy a recurrir a un crédito hipotecario. Estamos hablando de esto, ya vamos a pensar por allá a los 30 y tantos años, ¿no? Y llegan al banco y dicen, oye, quiero un crédito hipotecario. Sí, déjame revisar tu historial crediticio. Híjole, oye, pues no te encuentro, no hay nada de tuyo aquí que me indique de qué manera manejas tus créditos. Y es ahí donde se vuelve importante la parte de sí aceptar una tarjeta de crédito, pero manejarla de manera responsable. Las deudas pueden ser buenas, nos pueden ayudar a construir muchas cosas, siempre y cuando estén planeadas, siempre y cuando sean para crecer, que nos ayuden a formar patrimonio, que estén planeadas, que se paguen a tiempo, son muy deseables y muy aceptables. Hay que distinguir cuándo son deudas buenas de deudas malas. Las deudas buenas son aquellas, les decía, que están planeadas, que sé que voy a poder pagar, que ya averigüé cuánto es lo que voy a tener que pagar mensualmente. Idealmente, si las puedo pagar antes del plazo en el que las haya adquirido, mucho mejor, que sea algo que me va a ayudar a crecer, como puede ser
una computadora para trabajar o para estudiar mejor, una cámara si me dedico a la fotografía, si ya me acabo de independizar, pues entonces a lo mejor me voy a comprar una cama, un colchón, es decir, cosas que sean duraderas, que me ayuden a tener calidad de vida. Y ojo, estoy diciendo un colchón, no estoy diciendo, pues cómprate la pantalla de 80 pulgadas, la consola. Esas cosas que ya son más de estatus y de nivel de vida, pueden esperar, se pueden planear, por supuesto, puedo comprarlas por medio del ahorro, pero cosas básicas, indispensables para vivir con comodidad y con calidad de vida, pueden entrar como una parte de deuda buena. Deuda mala, pues ya decíamos, todo lo que sean lujos, que no sean cosas verdaderamente necesarias y que podríamos esperarnos adquirirlas por medio del ahorro. Consumo cotidiano, hay personas que hasta para ir a los tacos pagan con la tarjeta de crédito y no porque necesariamente la paguen al 100% a fin de mes, van acumulando al rato. O sea, imagínense qué feo pagar intereses de sus taquitos al pastor, pues no es necesario. Sin embargo, hay personas que de repente hacen esto. Utilizar la tarjeta para compras de cosas muy efímeras, muy cotidianas y que se van volviendo pequeñas bolas de nieve que de repente ya son enormes y que es difícil poderlas pagar, tampoco es recomendable. Entonces hay que ser muy cuidadosos de diferenciar cuándo sí es una deuda que puede ayudarme, que está bajo control, que está dentro de mi capacidad de pago y cuándo es una deuda que es completamente innecesaria adquirir. Hay que conocer y hay que comparar los créditos. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, adquirir, aceptar, solicitar un préstamo personal, un préstamo de nómina de 200,000 pesos. Y dice, ¿sabe qué? Démelo al plazo más larguísimo que tenga. Creo que son 4 años. Dependiendo la tasa de interés de ese crédito, dependiendo comisiones y todo lo que traiga, que hay un indicador para poder comparar de una manera más sencilla los créditos que se llama CAT, así como gato en inglés, que es costo anual total. Dependiendo de ese factor, esos 200,000 pesos a la vuelta de 4 años se pueden convertir en, sin problemas, casi 600,000 pesos. No lo sentimos probablemente porque pues, el plazo era muy largo, los pagos eran aparentemente pequeños, pero la cantidad que terminamos dando en el acumulado al término del plazo es una cosa impresionante. Dices, no mal, o sea, y yo pensando que no puedo ahorrar 20,000 pesos en un año y resulta que en 4 años pude pagar $500,000 de puros intereses más el capital de lo que me habían prestado. Por eso es tan importante que al momento de pensar en las deudas, e insisto, esto se aplica en este momento a su vida, llévenselo, si aplicará después, anótenlo, y si conocen a alguien que hoy ya esté en uso constante y pleno de sus facultades financieras, que le ande batallando con estos temas, también compartan esta información con ellos, con ellas. ¿Por qué? Porque una decisión comparada puede hacernos totalmente la diferencia de pagar 300,000 pesos de intereses a pagar probablemente 80,000, 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque sí hay opciones de créditos con tasas de interés mucho más bajas y hay opciones de créditos con tasas de interés mucho más altas. ¿Cómo le voy a hacer para elegir? Pues comparando. Eso es importantísimo, que yo pueda comparar, que pueda hacer un ejercicio de decir, ok, si quiero a 4 años voy a pagar tantos intereses, si quiero a 3 años voy a pagar tantos, si quiero a 2 tantos, si quiero a 1 año tanto. Todas estas variables se deben de considerar al momento de endeudarnos para poder, si lo tengo que hacer, hacerlo de la manera más estratégica posible y que no se convierta en un gasto enorme en cuanto a pagar intereses se refiere. Y hay que estar conscientes de la capacidad de pago. Es importantísimo que analicemos si sí vamos a poder responder a este compromiso financiero sin problema. Muchas veces no nos preguntamos antes de adquirir una deuda si voy a poder pagar la mensualidad, si voy a poder pagar la tarjeta de crédito, y me doy cuenta de que no puedo hasta que ya traigo el agua hasta el cuello. Entonces también es importante analizar esto antes de endeudarnos. Hay una regla bastante sencilla, que el monto mensual a pagar de mis deudas no tendría que exceder el 30% de lo que yo gano
al mes. Es decir, otra vez, el monto mensual del pago de la deuda. Ojo, no del monto total de la deuda, de lo que a mí me toque pagar al mes, no tendría que ser mayor al 30% de lo que yo gano. Es decir, si yo gano 10,000 pesos al mes, máximo el pago de deudas mensual que yo necesito hacer para mantenerme estable y no terminar en condiciones preocupantes, tendría que ser hasta de 3,000 pesos. Y yo siempre les digo menos, o sea, por ahí del 20% para no vivir al límite. ¿Qué necesidad hay de eso? Pero sí es bien importante. Otra cosa muy, muy, muy importante es que cuando ustedes tengan sus propios créditos, sus préstamos, sus tarjetas de crédito, háganse un favor y nunca en la vida las presten. No le cedan este privilegio a nadie, que no sea ustedes mismos, porque pues mínimo si me voy a encharcar que sea con mis propias decisiones y por lo que sea que corresponda a mí. Pero desafortunadamente hay muchísimos casos de personas que prestan sus tarjetas de crédito, que hasta sacan préstamos a nombre propio para darle el dinero a alguien más. Y ese alguien más que por alguna razón no tiene historial crediticio, no tiene acceso a una tarjeta de crédito, puede ser que se le haga muy sencillo no pagar a tiempo o simplemente dejar de pagar. Y las consecuencias son para mí, para mi historial de crédito, que puede tardar años en borrarse esta mala calificación. Ojo, y esto también es importante mencionarlo, buró de crédito no es ni bueno ni malo, yo siempre le digo que ni sentimientos tiene, es una lista ahí inanimada, pero que si yo me comporto adecuadamente y pago a tiempo mis compromisos financieros, es excelente porque voy a tener una buena calificación y voy a ser muy atractivo para las instituciones financieras de crédito. Me van a ofrecer préstamos, me van a ofrecer créditos hipotecarios, etcétera. Por el otro lado, si soy un mal pagador, pues se vuelve muy negativo estar en buró de crédito porque es reflejo de que no pagué a tiempo y difícilmente alguien me va a querer ofrecer un préstamo, un crédito, lo que sea. Y finalmente, utilicen las herramientas que existen, que son gratuitas, que son muy buenas. Conducef tiene un simulador de créditos, de crédito hipotecario, tarjeta de crédito, préstamo personal de nómina. Y el Banco de México, Banjico, también tiene un comparador de créditos que están muy buenos. Utilícenlos así, simulador de créditos Conducef, simulador de créditos Banjico con X, Banjico. Échenles un ojo porque puede ser que ahí con muchísima más claridad puedan ustedes tomar una mejor decisión de si se endeudan o no. Ahorrar ahora y disfrutar después o gastar ahora para sufrir mañana. Si vamos enrolándonos en este ciclo de gastar sin planeación, es muy probable que nos metamos en serios problemas en el muy corto plazo. De repente cae dinero a nuestras manos y lo primero que hacemos, y esto es emocional también, mental, una percepción medio distorsionada de la realidad, llega lana a nuestras manos y nos sentimos pues bien opulentes, que podemos gastar un montón, modificamos nuestros hábitos de consumo cuando tenemos dinero y empezamos a gastar mucho más y en cosas más caras de las que gastaríamos probablemente a final de quincena o a final de mes. Las pequeñas recompensas, todo esto que veíamos ahorita, los gastos vampiro, los gastos constantes en gustos, en antojos, pues de repente es bien difícil aplazarlas y convertirlas en ahorro y en constancia y en disciplina. Pero créanme que el aplazar las pequeñas recompensas nos va a dar la oportunidad de esos pequeños momentos en los que nos frenamos y en lugar de gastar, ahorramos, a la larga se va a convertir en una gran recompensa. Es decir, que el valor que tiene el esperarnos y no gastar todos los días de a poquito para recompensarnos y sentirnos bien y cambiar esto por una meta de corto, mediano, largo plazo, que estamos hablando de 1 año, a 2, a 3, a 5 años, hasta 10, 15, 20 años o más, van a ver el gran valor que esto tiene. Y cuando vamos viendo en lapsos, por ejemplo, 4 años en la universidad parecieran una eternidad y de repente nos damos cuenta que ya vamos a terminar. Si yo me enfoco en una meta de 4 o 5 años, no es tantísimo tiempo ni tanto esfuerzo, pasa muy rápido el tiempo. Sin embargo, la recompensa es enorme. Imagínense la diferencia de un plan de ahorro de 4 años, lo que puedo lograr versus lo que puedo hacer en un mes de guardar una pequeña cantidad. Es
muy, muy grande. Lo importante es tener metas y saber para qué queremos hacer estos esfuerzos de aplazar pequeñas recompensas. ¿Por qué? Porque es absolutamente disfrutable y muchísimo mejor disfrutar los resultados de la disciplina. Algo que sí o sí tenemos que ver como parte de nuestra organización es el fondo para emergencias. Este fondo, igual en donde quiera que me encuentre en este momento de mi vida, pocos ingresos, muchos ingresos, hay que conocerlo y hay que tratar de construirlo para poderle hacer frente a cualquier eventualidad, ya sea académica, personal, familiar. De 1 y hasta 3 meses de mis gastos ahí guardados, para lo que se ofrezca, y esos son intocables, salvo en una situación de verdadera emergencia. Cada quien saque su propio número de a cuánto ascienden 3 meses de sus gastos, el total divídanlo entre 12 y eso va a ser lo que tendrían que aportar mensualmente durante un año para poder formar este fondo de ahorro para emergencias. Y también, pues si de repente yo tengo una fuente de ingresos más o menos recurrente ahorita, pero en algún momento tengo algún trabajo adicional que sé que llega en algún momento del año, pues también considerar esos ingresos les va a ayudar bastante. Y finalmente, la importancia de invertir su dinero. Hay algo que se llama inflación, que básicamente es que todos los años los precios de todas las cosas van creciendo. Y mi dinero, si yo lo dejo guardado en mi casa, pues resulta que para empezar, me lo puedo gastar yo mismo. Si no, todo crece allá afuera y mi dinero guardado en la casa no incrementa su valor. Y entonces mis 100 pesos que hoy compran lo que se les ocurre que pueden comprar 100 pesos hoy, en 5 años esos 100 pesos ya no van a poder comprar lo mismo que compran hoy. ¿Por qué? Porque durante 5 años constantes hubo incremento en el precio de productos y servicios y mi dinero guardado en casa se quedó estancado, sin generar ningún crecimiento, ningún rendimiento. Y esa es la importancia de invertir mi lana, que a lo largo de esos 5 años, esos 100 pesos, en este ejemplo, puedan estar recibiendo una ganancia de cierto porcentaje que permitan al menos que el dinero conserve su valor a lo largo del tiempo, que se mantenga vigente el valor de esos 100 pesos. Es decir, que de aquí a 5 años probablemente pues ya mis 100 pesitos valgan, vamos a poner un ejemplo muy al aire, 120 pesos. Ok, probablemente alcanzó a cubrir el valor, el incremento de los precios de productos y servicios en esos 5 años. Y por eso es tan importante considerar que un enemigo de mi dinero guardado en casa es la inflación. Otro enemigo de mi dinero guardado en la casa soy yo mismo. Tengo el dinero a la mano para lo que se me antoje y me lo puedo gastar. Ahorrar nada más por ahorrar es pues, mantener mi dinero, gastar menos, encontrar ofertas, pero invertir el dinero es hacer crecer lo que estoy acumulando, es que esa lana tenga la oportunidad de generar más dinero porque la puse a trabajar prácticamente. Es importante también, lo decíamos hace ratito, que yo tenga muy, muy claro en mi vida 3 cosas. Las metas, ¿para qué quiero ahorrar e invertir? El plazo, ¿en cuánto tiempo quiero que esto se haga realidad? Y el monto, la cantidad que yo necesito aportar, con qué frecuencia, en qué instrumento de inversión para poder llegar a mis objetivos en el plazo que ya tengo yo calculado llegar. Y finalmente, por favor, cuiden muchísimo su dinero. No existe el dinero fácil y quien ande buscando en la vida el dinero fácil se va a meter en un problema, se los puedo garantizar que no es la respuesta para nada el dinero fácil. No busquen nunca el dinero fácil en sus vidas, porque desafortunadamente allá afuera hay un montón de gente ofreciendo triplicar mis ahorros en un mes y sin riesgo. Y cuando hay estas tres variables juntas, es señal inequívoca de que es una estafa. Ahí les va. Les prometen grandes ganancias, punto número 1, en plazos muy cortos, número 2, y finalmente todavía se atreven a agregar sin riesgo. Cuando alguien se acerque con ustedes, les manden un mensaje de WhatsApp, un inbox, un amigo de la infancia se les aparezca que hace mucho ni veían y les ande queriendo meter la idea de invitarlos a una inversión buenísima y les promete estas 3 cosas, grandísimas ganancias
en poco tiempo y sin riesgo, esos tres factores juntos significa peligro. Aléjense de ahí, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, pero de verdad no caigan y siempre tengan presente que el dinero rápido, fácil, no existe. Existe nada más para quien anda promoviendo este tipo de esquemas fraudulentos y desaparecen eventualmente con mi dinero. Y tanto trabajo nos cuesta empezar a tener estabilidad como para poder o para que alguien llegue y nos presente estas disque oportunidades y terminen pelándose con nuestra lana. Lo digo por ustedes, lo digo por sus familiares, por sus papás, por sus abuelitos. Desafortunadamente, cada vez hay más opciones de este tipo de estafas que andan por todos lados, por WhatsApp, por Facebook, por mensaje de texto, por llamada, familiares que desafortunadamente los terminan convenciendo y ahí andan queriendo embaucar a otras personas de forma inconsciente, ¿no? Ellos lo hacen pensando que están promoviendo algo serio. Cuiden, por favor, también que las inversiones en donde quieran ustedes meter su dinero, las instituciones financieras, tengan dos cosas. Estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y vigiladas por la CONDUCEF, que es la entidad que se dedica a proteger a los usuarios de servicios financieros. Pero necesitan estas instituciones estar reguladas por las autoridades en nuestro país para que en caso, y ojo, eso no nos exime de que pueda haber un nivel de riesgo, por supuesto que lo hay, siempre habrá, pero al menos estamos protegidos, respaldados por las autoridades. De otra manera, si yo ando buscando estas fórmulas mágicas para triplicar mis ahorros de la noche a la mañana, me puedo meter en muchos problemas y no hay manera de que alguien meta las manos por mí porque pues son empresas fantasmas que desaparecen en 2 segundos y para encontrarlos, para entender cómo funcionaban, etcétera, es un circo. Y lo último, ya porque ya estamos ya con el tiempo en contra, antes de tomar la decisión de invertir en algo, tomen primero la decisión de aprender y de entender cómo funciona ese algo. Si no les queda claro cómo funciona una inversión, por favor, no le entren. Hasta que no sepan perfectamente bien qué pasa allá adentro con su dinero, cómo van a generar rendimientos, cómo pueden obtener pérdidas, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el plazo, en dónde, cómo, para qué se está invirtiendo esa lana, etcétera. Hasta que no quede eso clarísimo, por favor, no inviertan en cosas que no puedan entender, porque de ahí también se derivan un montón de complicaciones más adelante. ¿Es imposible entender? No, hay muchísimos recursos, la Conducef tiene muy buena información, existen canales como Cultura Financiera y muchos otros de colegas sumamente serios y profesionales que se dedican a esto. Hay que acercarnos a este tipo de información y creo que seguir todo lo que se está publicando y compartiendo durante esta Semana Nacional de Educación Financiera, que va a estar los siguientes días. Sigan el contenido, sigan a los especialistas que estamos impartiendo estas sesiones, porque somos referencias de información seria, útil y que les va a dar la oportunidad de tomar mejores decisiones con su dinero. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Les agradezco muchísimo nuevamente por la invitación y mil gracias por haber estado durante esta hora en estas prácticamente primera actividad de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Les mando un gran abrazo y les deseo que tengan una extraordinaria semana. Muchas gracias, Daniel, por toda esta información tan valiosa que nos compartiste. Y por acá tenemos algunas preguntas de la audiencia. Nos pregunta Verónica, ¿qué recomendaciones nos puede hacer para elegir una tarjeta de crédito? ¿Qué debemos tomar en consideración? Y de la mano de esta pregunta está, ¿qué debo considerar para elegir con qué banco sacar una tarjeta de crédito? Perfecto, muy similar, muchas gracias. Ahí hay que evaluar lo siguiente. Primero, ¿cuál es la tasa de interés, que es el costo del dinero que me van a prestar? Recordemos que la tarjeta de crédito es dinero que cuesta, me lo prestan. Tasa de interés, muy importante. Cobro de comisiones.
anualidad, servicios relacionados al uso de este plástico, si me los van a cobrar. Todo eso se engloba en un indicador que se llama CAT, que es el costo anual total. Les comentaba hace ratito, tanto el Banco de México, Banjico, como la Conducef tienen simuladores comparadores de tarjetas de crédito. Yo me iría primero a revisar esos comparativos que son bastante útiles. Y luego, una vez que ya reciban su tarjeta de crédito, que eventualmente lo van a lograr mucho más pronto que tarde, estar bien pendientes de dos cosas, nada más dos cosas. Fecha de corte de su tarjeta, es decir, cuándo me cae el cobro de todo lo que consumí en el periodo de 30 días previo, y fecha límite de pago, que son 20 días después de esa fecha de corte. Mientras yo esté bien consciente de cuándo me cae el cobro y cuándo tengo que pagar o hasta cuándo tengo para pagar, yo tengo la oportunidad de programar mis consumos, por un lado, y también de saber exactamente cuándo me toca pagar sin demorarme, porque eso es una mala calificación en mi historial. Eso significa cobros, recargos, comisiones. Y algo también bien importante, me permite poder, les decía hace ratito, programar, planear mis compras con tarjeta de crédito para liquidarlas lo más rápido que se pueda. Nunca en la vida, por favor, quien vaya a tener tarjeta de crédito por primera vez o la tenga ahorita, hagan únicamente el pago mínimo. Eso es el peor harakiri que le podemos hacer a nuestras finanzas personales, porque se vuelven estas deudas eternas cuando nada más nos enfocamos en hacer el pago mínimo. Entonces, a pagar lo más que se pueda. Si podemos liquidar el 100% de nuestros consumos a la brevedad, muchísimo mejor. Y regresando, otra vez que considerar eso, anualidad, tasa de interés, si hay comisiones relacionadas al uso de mi plástico. Y básicamente estar bien informados, comparar, ya les decía, el camino para empezar a hacer esas comparaciones. Hay un canal también que se dedica a tema de tarjetas de crédito exclusivamente, que se llama Card Match, con K al principio y Card como tarjeta pero con K. Card Match es un sitio especializado en tarjetas de crédito. Échenle un ojo, tiene canal de YouTube, redes sociales prácticamente todas, porque tienen información sumamente valiosa que pueden también analizar con mucha calma. Muchas gracias. Nos pregunta Lucero, ¿qué porcentaje de mi salario debo ahorrar y qué porcentaje de mis ingresos debo contemplar para otro tipo de gastos aparte de los fijos? Perfecto, pues mira, yo siempre les digo que no hay un porcentaje exclusivo por la siguiente razón. Luego caigo bien gordo que no doy la respuesta que se espera, pero hay una razón detrás de eso. ¿Qué sucede? Las realidades de cada persona son muy diferentes entre una y otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor, pues yo tengo ahorita, digo yo no, pero un ejemplo hipotético, alguien que tiene 25 años, está empezando a trabajar, todavía vive en casa, o ya lleva 2 o 3 años trabajando, vive en casa de sus papás, soltero, soltera, sin compromisos ni nada, aporta una cantidad específica en casa, pero tiene un ingreso de 15,000 pesos, vamos a suponer, al mes. Esa persona, las probabilidades de ahorrar que tiene son muy grandes. O sea, el monto que puede destinar al ahorro es enorme porque pues tiene en este momento pocos compromisos financieros. Pero si trasladamos esa misma cantidad de ingresos, 15,000 pesos, una persona de 25 años, pero que probablemente tiene un crédito automotriz ahorita, ya se independizó, tiene pareja y ya están esperando un hijo o una hija. Imagínate cómo cambia esa realidad en términos del porcentaje que puede destinar al ahorro y a la inversión. Es muy diferente. Por eso no me gusta dar un monto específico, sino que yo les digo, ok, saca primero muy bien tus cuentas de cuánto se te está yendo en los gastos cotidianos mensuales. Revisa cuánto puedes ajustar, qué puedes recortar, qué puedes cambiar de ahí. Y con base en eso vas a determinar cuál es tu capacidad de ahorro inicial. Si te das cuenta de que aún con los recortes de gastos, siendo bien prudente en el manejo de tu dinero, no tienes deudas, sales de manera programada y todo, y aún así no te está alcanzando para ahorrar, es importante ver cómo hago una modificación para tener más ingresos. Algo de lo que no hablamos muchas veces quienes nos dedicamos a esto y es importante, es que los ingresos también tienen que planearse, es decir, si ahorita lo que gano no me es suficiente para poder cubrir ahorro, inversión, gastos fijos, gastos variables, diversión, deudas,
necesito sí o sí hacer una modificación en el nivel de ingresos que yo tengo. No va a ser inmediato, no va a ser ya mañana empiezo a ganar más, pero se tiene que planificar de qué forma le voy a hacer para incrementar mis ingresos, que esto me permita ahorrar e invertir. Ahora, si hay una respuesta, no la tomen como ley, pero les puede funcionar, que es del 100% que yo gano, 65% se va para los gastos fijos de ya todo lo que ya mencionábamos hace ratito. 65% para gastos fijos, 20% para gastos variables y el 15% restante se va para ahorro e inversión, en donde ese 15% lo puedo dividir en 5% para ahorro de corto plazo, es decir, cosas que voy a necesitar de aquí a unos meses, 1, 2 años como máximo, el 10% adicional para proyectos de mediano a largo plazo. Estamos hablando de objetivos por ahí a partir de los 4 años en adelante. Entonces, esta es una regla. Hay otra que se llama 50-20-30, que es el 50% de mis ingresos para gastos fijos, el 20% para ahorro e inversión, 30% para gastos variables. ¿Puede también funcionar? Sí. Ustedes van a tener que determinar cuál es su porcentaje ideal en este momento. Porque si yo les digo, oye, 10% es lo que todo el mundo tendríamos que ahorrar en la vida, y dices, pues qué cómodo, qué bonito, o sea, pero a lo mejor yo puedo ahorrar en este momento de mi vida no el 10, a lo mejor puedo ahorrar el 20 o el 25, pero como ya me quedé con la regla de que era el 10, pues el otro 10% que sí podía ahorrarlo ahorita, 15, 20% que también podía ahorrar, igual dices, no, pues me lo gasto porque ya estoy cumpliendo con mi 10 y se me puede ir en cosas que ni siquiera recuerdo en qué se me fueron. Y por el otro lado, si una persona en este momento tiene muchos compromisos financieros que le están quitando gran parte de sus ingresos, deudas, familia, etcétera, y le digo, tienes que ahorrar el 10, y dices, ay, puta, no manches, ¿en qué mundo, carnal? No se puede, o sea, 10 es imposible en este momento para mí, entonces no ahorro, pero resulta que esa persona no podía ahorrar el 10, pero podía ahorrar el 5%. Y se quedó con una idea de que no manches, es imposible ahorrar el 10%, entonces mejor no ahorro. Entonces, tanto es malo subahorrar como es malo tomar la decisión de no ahorrar porque en este momento no puedo ahorrar un porcentaje determinado. Clave fundamental para el ahorro y la inversión. No importa que no sea una cantidad grande, mientras sea constante van a lograr grandes resultados. Si yo puedo ahorrar el 5, el 3, el 2% de mis ingresos ahorita, pero me doy a la tarea de que sea una cantidad constante, disciplinada, ordenada, la estoy metiendo en un instrumento de inversión que me dé mis 100 pesos, digo, a partir de 100 pesos, de 50 pesos, que ya puedo ser inversionista con esas cantidades, voy a tener grandes resultados. Lo veíamos hace rato, 200 pesitos semanales a la vuelta de un año se convierten en prácticamente 11,000 pesos. No es mucho, pero es constante, es constancia, es recurrencia, es disciplina, orden y tener muy claro hacia dónde quiero llegar y eventualmente solitos nos vamos a ir organizando y vamos a poder ir incrementando esas cantidades de ahorro e inversión. Así es, Daniel. Sin duda, toda esta información es de gran utilidad para todas y todos. Y bueno, para finalizar, a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET, te damos las gracias, Daniel Urias, por habernos acompañado en esta actividad en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Les invitamos a que estén atentos y no se pierdan las diversas conferencias que se estarán transmitiendo en el Facebook oficial del CIDET. Muchas gracias y hasta la próxima. Mil gracias, excelente día.